Muy bien, buenas tardes a nuestra querida audiencia. Buenas tardes también a nuestro querido amigo y colega Pablo Suárez. Realmente un gusto estar hoy con ustedes en esta sesión del Seminario Permanente Derecho, Cultura y Sociedad. Antes de iniciar, quisiera presentar muy brevemente a Pablo. Pablo es argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Palermo. Ha escrito ampliamente en dos áreas, una en teoría de la responsabilidad civil extracontractual, que es un área también en donde ha concentrado sus esfuerzos docentes. La segunda área en donde Pablo ha escrito también de manera amplia y muy rigurosa y sugestiva es en el tema de los derechos de los animales, que es lo que nos convoca hoy. Pablo además ha trabajado desde la UBA en la apertura de espacios para la discusión, no solo dentro de la universidad, sino de la universidad con la sociedad civil alrededor de temas relacionados con el derecho de los animales. Por tanto, para nosotros es realmente un placer que Pablo haya aceptado nuestra invitación y que tengamos hoy la posibilidad entonces de discutir el texto magnífico que escribió y que será publicado próximamente en un libro de nuevo pensamiento jurídico sobre los derechos de los animales. Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Daniel. Quiero agradecerle al profesor Daniel Bonilla, al profesor Manuel Iturralde y a la Universidad de los Andes, donde estuve en el año 2014, si la memoria no me falla. Es un hermoso lugar y guardo hermosos recuerdos de ese momento, presentando justamente un libro sobre filosofía de la responsabilidad. Em, la propuesta es que describa lo más brevemente posible o circunscriba lo más brevemente posible este ensayo preliminar, que como comentó el profesor Bonilla, es introductorio a un libro de siglo XXI, ¿sí? De nuevo pensamiento jurídico, sobre la temática de los derechos de los animales. El texto, el ensayo, se propone aclarar, creo que el principal objetivo de este ensayo es aclarar algo que podría quedar oculto, no ser tan evidente inicialmente, que es que la compilación de textos que va a presentar ese libro no tiene un mero objetivo de divulgación, ¿no? De traducción de textos que ya existen, de textos fundamentales, de autores fundamentales, pero de textos que ya existen y nada más, sino que se propone presentar una muestra representativa dentro del espacio que otorga un volumen, por supuesto, una muestra representativa tanto cronológica como teórica, cronológica y conceptual, de lo que es el panorama y el estado de la situación de discusión sobre esta cuestión contemporánea, muy difundida, pero tal vez no tan difundida como es la del derecho animal. El libro se va a llamar, probablemente, y el texto se llama Ética, Derecho y Política Animales, para dejar en claro inicialmente que la cuestión de los derechos de los animales ha abandonado hace un tiempo, no abandonado, ha traspasado hace un tiempo la cuestión, la discusión filosófica o el debate filosófico, que es donde se ubicó históricamente, ¿sí? Como una inquietud, una indagación filosófica tan antigua como la filosofía occidental en sí misma, para pasar al terreno del derecho y para pasar al terreno de la política y para pasar a otros terrenos también. El ensayo trata de decirlo en notas un poco densas, pero de marcar ese mapa. Eh, y pretende presentar el estado de la situación, el estado del arte de la discusión en los últimos 50 años, que es el último bloque histórico y el último momento de la discusión de la cuestión animalista, como se la presenta en ocasiones, ¿sí? Es a partir de fines de los años 60, comienzo de los años 70, donde comienza ya de modo sistemático, antes no era de modo sistemático, la discusión y además empiezan a multiplicarse las disciplinas que tratan la cuestión. Entonces, el libro y el ensayo pretenden mostrar un poco eso, ¿sí? Recorrer estas 5 décadas con 5 autores que han escrito, siguen escribiendo, pero vemos que sus textos emblemáticos ocurren en décadas diferentes y a su vez son representativos de teorías y corrientes filosóficas diferentes.
Esto no solo por presentar un menú amplio de la discusión, sino porque esos distintos abordajes a su vez dialogan entre sí. ¿Sí? Es el caso del primer texto, que es del famoso filósofo australiano utilitarista Peter Singer, con los abordajes deontológicos sobre la cuestión animal. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con otros textos que van a ser contractualistas, con otros textos que van a hablar de teoría política y de ciudadanía animal, y finalmente con abordajes críticos. Entonces, el libro y el ensayo pretende mostrar, no solo en orden cronológico, sino de una cierta lógica de la dialéctica, de la discusión, cómo se ha ido dando este debate, cómo ha ido proliferando, cómo se ha ido nutriendo y cómo ha ido tendiendo ramas hacia distintas áreas. Por eso el texto tiene 5 puntos. El primero es meramente introductorio para decir la cuestión no comenzó en 1970, sino que es tan vieja como la filosofía, y ni siquiera antes era meramente filosófica. Hay escaramuzas en distintos siglos sobre abordajes poéticos, literarios, artísticos, políticos, y la medicina incluso empezó a indagar sobre la cuestión algunos siglos antes. Esa es la introducción, porque además permite conectar algunos puntos centrales de la discusión, como es el tema de la sintiencia, ¿sí? Que es un concepto capital para la discusión, ¿sí? La posibilidad de sentir dolor o experimentar placer como característica natural relevante para hacer tratos desigualitarios o como característica irrelevante para algunos tratos. Este dato se encuentra en la antigüedad también. Entonces, ese primer capítulo tiene ese fin. Y después se intentan reducir, porque es imposible tratar toda la temática, la cuestión a los aspectos normativos, ¿sí? Y no descriptivos de lo que sucede, a los aspectos normativos de la discusión, por un lado, y además a las razones de tipo moral para tratar a los animales como, para ubicarlos dentro del círculo de consideración moral o no, como ocurre positivamente, ¿no? Para hablar de moral positiva. Es un poco el esquema que plantea el trabajo, y después se propone discutir, hacer un rápido paneo por estas distintas corrientes filosóficas de teoría política y de derecho, de filosofía del derecho, que han abordado la cuestión. Tal vez lo más interesante que quiero destacar, sin entrar en los autores porque no nos alcanzaría el tiempo, es que todos estos autores y estas teorías abrevan en las teorías clásicas de la filosofía, ¿no? De ética normativa o de la teoría política, sin tener que hacer formulaciones ad hoc, sin tener que dar grandes saltos ni modificaciones, para simplemente abrir los ojos y la mente hacia unas entidades que no estaban dentro del mapa, que no estaban dentro de la consideración que se había dado, y si estuvieron, fueron excluidas muy rápidamente, ¿sí? Este es un caso muy famoso. Quien haya leído el texto está mencionado. Esto es lo que pasa con Rawls y su teoría de la justicia, donde se dedica al tema de los animales y si pueden ser candidatos a igual justicia o a la categoría de personas, casi desdeñosamente, en un par de párrafos. Entonces, lo que han hecho los autores que sí se interesaron por la cuestión fue decir, con la valija de herramientas de la filosofía utilitarista o del deontologismo kantiano, que es el caso de Tom Regan, deberíamos llegar a conclusiones diferentes, aplicando los presupuestos de racionalidad, de imparcialidad del razonamiento filosófico. Deberíamos primero tratar estas entidades y analizar sobre si son candidatas a igual justicia o no, por ejemplo, en una de las matrices, y en todo caso es ser coherentes en la aplicación de los presupuestos de esas teorías. Y ninguno de los autores que se presentan, que se comentan en el ensayo y que se presentan en el libro, realmente hace saltos en el aire y vueltas mortales para llegar a las conclusiones que hace. Podemos coincidir o no con las conclusiones que realizan, pero lo que hacen es básicamente aplicar las premisas por ejemplo, de una teoría utilitarista, de un utilitarismo de preferencias, en el caso de Peter Singer. Después cambió un poco su visión recientemente, de un deontologismo kantiano, en el caso de Tom Regan, o un aporte o una readecuación contractualista, es el caso del teórico Mark Rowlands, y es un caso emblemático el de Wilkin Blica, que más disruptivamente, pero haciendo nada diferente a lo que escribía antes de considerar a los animales, y hablando de la teoría de la ciudadanía moderna, dice cómo
si la teoría de la ciudadanía moderna no es una teoría sobre un club selecto de personas con autonomía kantiana, sino que es una teoría sobre quienes integran un territorio, quienes integran una comunidad, quienes tienen una capacidad gradual y progresiva, y no de todo o nada, de participar, ¿sí?, en una sociedad, ¿cómo no, por lo menos analizar si debe incluir o no los animales? No hizo ninguna vuelta, no hizo teorizaciones oblicuas, simplemente aplicó los principios de la teoría en su saldo final, llamémosle contemporánea, a los animales. Como decía, ya con el trabajo, por ejemplo, de Wilkin Blica, es mucho más evidente, tal vez, con el trabajo de la última autora, Manilla Deca, que presenta el ensayo introductorio. El asunto deja la filosofía y se mete directamente en la teoría política y en la filosofía del derecho. ¿Bien? Lo que acabo de decir sobre Quimblica es bastante elocuente, ¿sí? Ya ahí estamos hablando de qué deberes no individualmente tiene cada persona respecto de los deberes morales respecto a los animales, sino cómo las comunidades deben comportarse con estos integrantes que en el caso de los animales domesticados integran las comunidades. Están ahí, están en nuestros hogares, les hablamos, le ponemos un nombre, salvo que nos declaremos con alguna dificultad mental, tenemos relaciones con estas entidades que integran nuestras comunidades y debemos dar cuenta de ello. Entonces, esto ya genera un salto revolucionario en la teoría. ¿Cuál es el salto? La teoría deja de hablar de derechos negativos, derechos morales negativos de los animales, que es de lo que habló por siglos, ¿sí? Desde los últimos 50 años con más sistematicidad, que es el derecho negativo a, si es una carta de triunfo frente a otros, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la integridad psicofísica, derecho a la libertad. Tres derechos muy básicos, ¿sí?, que Peter Singer, ya en su famoso libro Liberación Animal, bestseller republicado decenas de veces, dijo, las únicas características naturales para ser acreedor de estos derechos básicos, morales negativos, es la sintiencia, ¿sí? Es la única característica biológica relevante para que no me peguen es sentir dolor, y para que no me encierren es ser un ser gregario, y para que no me maten es querer seguir viviendo. Para eso hace falta un aparato, un organismo muy elemental, y ese organismo muy elemental y algún grado de conciencia lo tienen los animales. El salto de la teoría política, o el giro político, como se lo denomina en el caso de Quimblica, es que al referirse a las comunidades y los deberes o las relaciones que las comunidades tienen, deberes todavía está por verse, respecto de los animales, empieza a hablar de derechos positivos, ¿sí? Ya son reclamos que podrían tener algunos animales, por lo menos en el caso de los domesticados, aquellos que ciertamente integran nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros hogares, ¿sí?, respecto de la comunidad. Y si bien también son derechos positivos elementales, digamos, los más esenciales, empiezan a hablarse de derechos positivos. Por ejemplo, a la salud, por ejemplo, a ciertos grados de educación para fomentar cierta autonomía, y que esa autonomía permita cierta participación, de nuevo, gradual, pequeña, pero posible. Y esto va a tener correlato en el último punto del texto, del ensayo, donde intento hacer un breve estado del arte de la situación en América Latina, en el sur global, y sobre todo ver qué podría suceder a futuro, porque es una región donde está en ebullición el activismo, no solo una teoría particularizada con cuestiones muy específicas regionales, ¿sí?, como el veganismo popular, o como los pueblos originarios, ¿bien?, o como los desplazamientos de personas y animales, el extractivismo, sino que también es conocido, pero asombroso cuando se ven los detalles, el activismo judicial que existe, y a su vez la versatilidad y lo no clausurado de los temas que tratan los fallos que se están dando en América Latina y en el sur global. Tenemos fallos en Colombia que hablan de familia multiespecies, tenemos fallos en India que dicen que los animales tienen un derecho, aunque sea básico, positivo, a una atención elemental de la salud y del lugar donde se alojan, y que todo veterinario del Estado de
Gujarat debe atender ante un estado de necesidad evidente, ¿sí? Como un buen samaritano a los animales que se encuentran allí. Y empieza a superar al norte global en la versatilidad, ya les digo, y los alcances de las soluciones que son específicas, no sistemáticas, en algunos casos contradictorias, de los fallos y de los programas de activismo legal que existen en el norte global. Famosamente hay dos grandes proyectos, que son los de el proyecto Gran Simio, es uno de ellos, y el otro es el New Non-Human Rights Project, que abogan por un cambio legislativo y de activismo judicial para determinados animales, los más cercanos cognitiva o evolutivamente con los humanos. Hay una decisión estratégica en esto, pero lo que quiero decir es que el último punto del ensayo trata de demostrar esto. ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Qué podría o qué parecería que está sucediendo hoy en América Latina con esta temática? El anteúltimo punto que presenta el trabajo de Manilla Deca me parece especialmente promisorio, y quiero detenerme como último punto en esto, porque muestra las promesas de los abordajes críticos respecto de cualquier temática, ¿sí? Como todo abordaje crítico, además de cuestionar esta autora feminista, queer, poshumanista y decolonial, según su propia definición, autodefinición o presentación, además de cuestionar los abordajes de la teoría de la filosofía liberal, Singer, Reagan y demás, hace un cuestionamiento interno muy potente a los abordajes críticos, a la agenda progresista crítica, que no es antiespecista. ¿Sí? Que no es antiespecista, que no considera que la especie es una categoría problemática para hacer tratos desigualitarios. ¿Sí? El especismo, ya desde los 70, fue definido como, al igual que el sexismo o el racismo, como una distinción arbitraria basada en una categoría que no parece tener un sustento moral para justificar esos tratos desigualitarios. ¿Sí? Así como el género o la raza no son digamos, categorías biológicas, comillas, en los 70 se hablaba de categorías naturales, para realizar tratamientos desigualitarios basados por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a una ciudadanía plena, ¿bien? La especie parece que no serlo tampoco, ¿sí? Lo dijo Singer en el 70, lo había dicho Richard Ryder un poquito antes, Singer lo popularizó. Bueno, ¿cómo cambiarse los anteojos? Dice Manilla Deca. Como una teoría crítica, hay una frase muy linda que siempre quiero repetirla porque me parece muy poderosa, de otro autor, dice: resulta llamativo, se dirige a los abordajes críticos que no son antiespecistas, dice: resulta llamativo cómo un movimiento crítico que se propone romper las barreras se limite a los pequeños contornos de la forma humana. ¿Sí? Esta idea de la deconstrucción chiquita, ¿sí? De la deconstrucción hasta acá. Y después la naturalización, ¿sí? La vuelta a aquello que condenamos. ¿Sí? Si vamos a deconstruir la noción de género, si vamos a deconstruir o cuestionar el binarismo de género, la idea de raza, la idea de capacidad, ¿sí? como una ontología, y hoy ya estamos hablando de la incapacidad o de la discapacidad como una construcción social, ¿sí? ¿Por qué no hacer lo mismo con la especie, que es una nomenclatura? Entonces, en el trabajo de esta autora, que es con el que termina el libro, con el que termina el ensayo, está el futuro, a mi modo de ver, ¿sí? El futuro de la teoría, porque ya no se contenta con meterse con el especismo, sino que se mete con la categoría de especie directamente. ¿Eh? Ya no, para hablarlo en términos de género, no se mete con el sexismo, sino se mete con la categoría de género. Bueno, está pidiéndole a sus aliadas teóricas y políticas que hagan lo mismo con la categoría de especie, si es que no puede ser defendida como una categoría relevante, por supuesto. Entonces, las teorías críticas tienen esta doble promesa, en este caso, que creo que las cumplen con mucha solvencia. Una es metodológica, ¿sí? que tiene la promesa de la teoría las teorías críticas en general, que es la promesa de la deconstrucción y de correr todo el tiempo el margen y de analizar lo que fue dado por saldado y demás. Y la segunda es estratégica, que políticamente interpela a aliados políticos, a una alianza progresista,
para, bueno, justamente, que se dé una alianza mucho más importante en temas que deberían, que creo yo, y trato de explicarlo en el texto, de convencer en el texto, sobre los que existe una alianza conceptual, ¿sí? Wilkin Lika escribió un artículo alguna vez donde hacía referencia a los teóricos o activistas del animalismo como los huérfanos de la izquierda, mostrando cómo la izquierda se olvidaba de este tema que venía atrás, era el furgón de cola de una discusión o de una agenda política de izquierda. Entonces, creo que ahí está la promesa, creo que la noción de discusión de la especie como una categoría natural es muy poderosa y tiene a su vez derivaciones importantísimas y es transversal, que esto quiero destacar. Manilla Deca no hace más que remontarse a algo que se dijo hace 200 años. Darwin, esto está en el epígrafe del texto, dijo: entiendo al término especies como uno adoptado arbitrariamente por razones de conveniencia, que se da a un grupo de individuos que se asemejan entre sí. El padre de la biología evolutiva ya dijo, deberíamos haberlo aprendido, que es una nomenclatura la de especie, no es algo que se pesa, se mide, se toca, sino que es una mera categoría conceptual. Y el mismo Darwin había, en una frase mucho menos conocida, escrita antes en sus libros de notas ornitológicas, había dicho: si existiera el más mínimo sustento para estas afirmaciones sobre la zoología de los archipiélagos, él merece ser examinado, dado que estos hechos socavarían la estabilidad de las especies como categoría. Esto de socavar la estabilidad de las especies como categoría no parece ser escrito por Darwin, sino por Derrida en todo caso, ¿sí? Por un crítico. Lo que está diciendo, este es un nombre, esto es una clasificación que nos resulta muy útil, pero que no es algo inmutable y que es algo que es inestable en todo caso. ¿Por qué digo que, y con esto trato de terminar, por qué digo que las derivaciones de esto son enormes? Puesto que más allá de que en un seminario de filosofía o de filosofía del derecho, nada de lo que dije horroriza a nadie, puede haber acuerdo, puede haber desacuerdo, pero no horroriza a nadie. En realidad los textos legislativos más importantes de todos los países, creo que es el caso del Código Civil colombiano, ciertamente es el caso del Código Civil argentino, del uruguayo, del chileno, del francés. En estos códigos, persona se define como equivalente de ser humano, ¿sí? Es más, si no consulté, y pido disculpas, una versión desactualizada del Código Civil colombiano, allí se dice en el artículo 74 que son personas todos los individuos de la especie humana, ¿sí? En los fundamentos del Código Civil argentino se dice: la noción de persona proviene de la naturaleza. Es persona todo ser humano por el solo hecho de serlo, ¿sí? Es falsa la idea de que la personalidad del sujeto es concedida por el ordenamiento jurídico. Como si la idea, como si persona se encontrara en los manuales de biología, cosa que no van a encontrar. Y como si Darwin no hubiese escrito lo que escribió. Persona es sinónimo de especie humana. Vean ustedes las derivaciones insondables que tiene aceptar una u otra de las posiciones, ¿sí? En Argentina acabamos de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, hubo debates acaloradísimos. En el 2018 hubo debates igualmente acalorados. La diferencia entre el 18 y el 20 fueron 10 votos, pero quiero decir, la discusión en la sociedad existe. Y no es indistinto a los efectos de esta discusión si persona es idéntico a ser humano, porque si persona es ser humano y embrión es ser humano, embrión es persona. No es lo mismo si, repito, persona es ser humano y si además está legislado de tal modo. Pero ¿qué sucedería si alguno de nosotros o nosotras aquí se descubre, la ciencia descubre que tiene un 5% de ADN neandertal? ¿Qué sucede si Daniel o Manuel o yo o los tres tenemos 5% de ADN neandertal en nuestros cromosomas, cosa que pudimos descubrir hace poco porque el estudio del ADN y la divulgación de ese estudio es muy reciente? No seríamos de la especie Homo sapiens, como dice el Código Civil colombiano, puramente. Seríamos una hibridación. Seríamos, por lo tanto, al ser menos humanos, ¿seríamos menos personas también? ¿Sí? Porque si seguimos ese silogismo, así como incluimos al embrión, que es 100% Homo sapiens, excluiríamos a
Pablo Suárez que es 5% neandertal o 6% neandertal. Esto, y más allá de que parece una pregunta retórica, esto está escrito, ¿sí? Svante Pavo es el antropólogo, primatólogo de la evolución tal vez más famoso que estudió sobre esto, escribió un libro que se llama El hombre neandertal en busca de los genes perdidos, y demuestra algo que en realidad conceptualmente deberíamos haber conocido sin que nos los dijera, que es que neandertales y humanos y sapiens se cruzaron convivieron hace 40.000 años y se cruzaron y tuvieron descendencia fértil que llega en nuestro ADN hasta el día de hoy. Y distintas poblaciones humanas tienen distinto porcentaje en su ADN, distinta composición, y que nuevamente las especies no son blanco-negro, no son todo nada, y existe una gradualidad evolutiva, no podía ser de otro modo, por otro lado, ¿sí? De eso se trata la teoría de evolución, que impide que digamos que, por ejemplo, y esto aplicado a la temática que nos toca, y con esto voy terminando, que incluyamos en un grupo a la orangutana Sandra del Fallo de Argentina, ¿sí? Junto con lombrices, y del otro lado a los humanos, que biológicamente también somos animales, pero los integramos en un club selecto. Por eso creo que el abordaje crítico es particularmente promisorio en una temática tan outsider, por decirlo así, tan periférica todavía, a pesar de que cada vez lo es menos. Y el texto, y con esto cierro, solo se ocupa de algunas razones normativas y morales, pero a su vez hay un montón de otras razones que tal vez en las conversaciones a las que ahora abrimos surjan, ¿no? Hay un montón de otros motivos para darle otro tipo de tratamiento a los animales, salud individual, salud global, medio ambiente. No estoy citando organizaciones animalistas ni nada por el estilo, estoy citando a la ONU, estoy citando a la FAO, estoy citando a la Dirección de Cáncer y de Corazón de la Organización Mundial de la Salud. Con esto termino, agradezco esta invitación nuevamente en participar de este seminario, y cuando lo dispongan me encantaría poder charlar sobre el texto. Muchas gracias, Pablo. Entonces, lo que vamos a hacer, y es el centro de nuestro seminario, es abrir un espacio para preguntas y respuestas. Hay dos caminos entonces para presentar sus preguntas. Una es a través del chat, por escrito. Ya hemos recibido algunas preguntas bien interesantes. Y otra es levantar la mano y nosotros, Manuel y yo, organizaremos el orden de la participación para que haya la posibilidad también de un intercambio oral, no solo por escrito. Mientras se van escribiendo las preguntas, los que quieran hacerlo, y se van articulando en la mente las preguntas que quieran hacerse oralmente. Manuel y yo tendríamos algunas preguntas para ir eh, generando, digamos, un espacio cálido, amable, pero intenso de debate. Manuel, no sé si quiere usted empezar. Bien, perfecto. Pablo, muchas gracias por tu texto. Fue muy interesante, muy ilustrador, sobre todo para alguien como yo que realmente no conocía nada del tema. Y lo que es interesante es que, como tú lo mencionas en el texto, uno tiene intuiciones morales sobre el tema, pero realmente nunca había leído una discusión informada como que me ubicara en el debate, y eso fue realmente esclarecedor y muy provocativo. Entonces, muchas gracias por eso, porque creo que es un texto muy claro y sugerente. Obviamente, por el tipo de texto, tú no manifiestas tu posición personal. A mí me gustaría saber cuál es. Y creo que llegaremos ahí por medio de la siguiente pregunta. A mí los argumentos que dan las distintas perspectivas filosóficas o desde una perspectiva moral sobre los derechos de los animales, por llamarlo de alguna manera, me convencieron. Es decir, uno ve que hay teorías que tienen puntos más interesantes que otras o más fuertes que otras, pero yo creo que lo que le queda a uno como lector, o me quedó a mí, es, me convenció el argumento, los animales realmente son seres que tienen intereses, derechos que debemos respetar y garantizar en la medida de lo posible. A mí no me quedó en duda el argumento moral. Pero claro, después viene, y es hacia aquí va mi pregunta, es cuando uno aterriza esos argumentos morales a la compleja, cruda y contradictoria realidad. Y la contradicción empieza por uno. Pues yo no soy vegetariano, debo decir que me gusta la carne y la consumo,
y claro, hay una contradicción moral terrible. O sea, bueno, sé que moralmente lo que estoy haciendo no es correcto, podría no hacerlo, pero sin embargo lo sigo haciendo. Lo cual no es lo mismo a cuando uno actúa moral, de una manera inmoral frente a un ser humano. Es decir, mi sentimiento de culpa es mucho mayor frente al ser humano que frente a los animales. Entonces, mi pregunta en últimas es, ya cuando tú aterrizas a los casos concretos, o los casos difíciles sobre todo, va a haber una tensión entre, bueno, chocan los derechos de los seres humanos con los derechos de otros animales. Es una de estas decisiones extremas de ganadores o perdedores, o que un derecho debe ser frente a otro. Mi intuición moral, que puede estar totalmente equivocada, es que priman los derechos de los seres humanos, desde muchos puntos de vista. Salvar la vida de un bebé o de un chimpancé o el bebé de un chimpancé, pues mi intuición moral es que yo salvo la vida de un bebé humano. Y eso es curioso porque si me pones la pregunta de, bueno, ¿usted salvaría la vida de un bebé negro o blanco siendo usted blanco y yo dijera blanco? Pues me sentiría mal con mi respuesta porque reconocería claramente su racismo. Pero en el caso de los animales no siento, digamos, el mismo remordimiento. Entonces, la pregunta en últimas es, ¿cómo podemos o qué herramientas tenemos para resolver esos casos extremos? Uno, que creo que es un poco lo que entiendo de la lectura, deberíamos reconocer que somos imperfectos y que realmente desde el punto de vista moral no hay razón para preferir a un ser humano que a a un ser animal no humano en ciertas condiciones. O, tú que sabes más de esto, sí hay argumentos morales, políticos para decir, no, vea, en esas circunstancias hay razones de peso para preferir los derechos o los intereses de un ser humano por encima de los derechos de un animal. Y creo que es la cuestión de graduación, porque también, bueno, es lo mismo como tú en algún momento dijiste, una lombriz que un orangután o un pollo que un perro. Si también sienten, pueden sentir miedo, dolor, sufrimiento. Entonces, esa graduación, ¿cómo la podemos manejar desde ese punto de vista moral? E insisto, desde un punto de vista práctico, porque también creo que en el momento en que empecemos a aplicar esto, va a haber realmente cosas difíciles en todo sentido, no solo moral, sino político, económico, cultural. Es decir, por ejemplo, decirle a una comunidad, usted ya no puede ser, en los llanos orientales de Colombia, no pueden ser ganaderos porque eso viola los derechos de las vacas y por lo tanto usted tiene que dedicarse a otra actividad. No es tan sencillo, por razones económicas, sociales, culturales. Entonces, ¿cómo aplicamos esta teoría y cómo resolvemos los casos débiles que se plantean cuando chocan los intereses de manera inevitable y drástica de los seres humanos con otros seres animales? Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Es una gran pregunta introductoria, a su vez. A ver, creo que tengo que contestar como contestaría Peter Singer, porque no me quiero dar el crédito de esta idea, ¿no? Una de las cosas que hizo tan famoso, tan exitoso dentro de la proporción, ¿no? De donde venía la discusión, su libro, ¿sí? Liberación Animal, es que Peter Singer se dedica a la ética práctica. ¿Sí? Entonces, por un lado hizo un libro de divulgación fantástico con Liberación Animal, y por el otro es alguien que no solo no le escapa, sino que tiene centralmente en la mente la perspectiva de la ética práctica, de la ética aplicada, y lo que me has preguntado creo que tiene mucho que ver con la ética práctica. Una de las cosas que dice Singer, y por eso no quiero atribuírmelo porque está escrito, es que en verdad los casos verdaderamente difíciles, casi no existen, o son muy poquitos, o no son los que mueven el amperímetro o los que mueven el termómetro de la discusión. Si bien siempre aparecen como primeras objeciones, ¿sí? Siempre aparece como primera objeción esta, y hay otras que seguramente surjan en la conversación, pero realmente el caso dilemático sobre si estoy en una isla y es la vida de mi hijo o la vida de otro ser humano con el que no tengo ninguna relación y la otra animal. Primero es un caso que vale como experimento de laboratorio, experimento mental, pero que no es un caso que para la ética práctica sea un caso verdaderamente relevante. A la inversa, la otra cara de la moneda es que los hechos denunciados, digamos, los hechos de maltrato animal, de abuso animal de no reconocimiento y verdaderamente injustificado no reconocimiento de los derechos animales, y a nivel numérico los ejemplos de más masivo maltrato animal tienen que ver con casos que no son de estos casos difíciles. ¿Sí? Son casos donde más allá de las dificultades personales,
que también las tuve, y el recorrido no es lineal, eso ya es más personal y no es tan teórico, ¿no? Pero el recorrido a veces primero vienen las intuiciones y las prácticas, y después viene un sustento teórico, y en ocasiones, en mi caso fue así, primero hubo una pequeña intuición, cierta práctica alimentaria reducida, y después ciertas teorías que me fueron empujando y empujando, porque no me podía responder a mí mismo algunas inquietudes, hacia modificar mi práctica diaria. Ahora bien, por un lado está escrito hace mucho tiempo, y está escrito por instituciones de primer nivel, y que no pertenecen al movimiento animalista, que es perfectamente saludable una dieta basada en plantas y sin consumo de productos animales. Entonces, no habría un argumento de estado de necesidad, digamos. Si existiera un argumento de estado de necesidad, de esto en el texto hablo en algún momento, y perdón, no es solo la pregunta de Manuel, todos los fallos, incluso los fallos más promisorios en materia de derechos de los animales, siempre ponen un asterisco y una nota al pie, y trazan o lanzan el razonamiento de la necesidad como directriz a partir de la cual justificar la práctica actual de determinadas situaciones. Pero los casos más emblemáticos de maltrato animal vienen de la industria alimenticia, principalmente, ¿sí? De la industria de la vestimenta, de la industria de la diversión, ¿sí? Zoológicos, parques marinos, etcétera, 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 y de la investigación científica, que tal vez sea un caso para tratar más separadamente. Pero si vamos a la alimentación, no parece haber una situación de verdadero estado de necesidad, como además los juristas sabemos que deben tratarse los casos de necesidad, ¿sí? Para que haya necesidad debe haber un caso de verdadera necesidad, no debe haber sido provocada, debe haber proporción entre los bienes, lo cual nos remite nuevamente a los bienes que están en juego, a los intereses que están en juego. Y sí existieron algunas disquisiciones sobre si puede hablarse de un especismo moderado y de un especismo estricto. El especista estricto es el que cree que ningún interés de ninguna clase, de ningún animal, podría desbancar un interés de ninguna clase, ¿sí? De ninguna especie de un humano. Y un moderado diría que ante intereses, un especismo moderado, que ante intereses de igual jerarquía, que por ahí a eso apuntaba tu pregunta, bueno, hay algunas razones sobre las que podemos indagar para privilegiar el interés humano. De hecho, el mismo Peter Singer, y este es un punto importante, fue muy criticado internamente por estas sutilezas, que no es una sutileza, pero digamos, él es un señor muy provocador, y también no tiene miedo a provocar internamente. Y él dijo, acá lo importante son las características moralmente biológicas o naturales, moralmente relevantes, pero ¿para qué? Bueno, por eso él habla de la sintiencia, porque está hablando de estos derechos muy básicos. Está hablando del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad psicofísica. No está hablando de otros derechos, no está diciendo que los cerdos pueden votar, que deben ingresar a la legislatura, ¿sí? Y aclara más de una vez, y por eso fue muy castigado, que probablemente ante situaciones dilemáticas debería preferirse al ser humano, ¿sí? Entre paréntesis hay que agregar algunas cosas en ser humano, ¿no? Porque si ese ser humano no tuviese las características que se asumen como superiores a las de que vienen a permitir el goce de determinados intereses superiores a los de este animal, habría que reverla la cuestión, ¿sí? Porque una persona, digamos, con muerte cerebral o en estado vegetativo, y Singer se mete en esos temas, o un embrión, ¿sí? O un embrión congelado, que va a pasar a descarte, no deja de ser un ser humano vivo, de acuerdo a una categoría biológica, ¿sí? Debe privilegiarse la vida del embrión humano congelado, que no va a ser implantado por decisión de los padres, a la de un animal, si pudiésemos imaginar un experimento mental que admita esta colisión de intereses, y dice que no. Porque ese ser humano, ese organismo Homo sapiens, no tiene determinadas características que le permiten tener determinados intereses, y este animal sí tiene determinados intereses que son superiores, en este caso. Lo cual habla de nuevo sobre lo problemático de la categoría de especie para dividir aguas. Para dividir aguas. No sé si esto contestó o me fui mucho por las ramas la pregunta. Muchas gracias, Pablo. Yo quisiera retomar uno de los puntos de Manuel y agregar otro. El objetivo del ensayo preliminar que presentaron
en tu exposición enfatizaste en el mapeo de las distintas posiciones que fundamentan los derechos de los animales. Y creo que tanto el texto como la exposición son tremendamente exitosos en la materialización de ese objetivo. Sin embargo, yo quisiera oír cómo te posicionas en esta discusión. ¿Cuál sería la perspectiva filosófica que defenderías para defender los derechos de los animales y por qué? ¿Cuáles serían las ventajas comparativas, analíticas y prácticas que esa postura tendría frente a las posturas con las cuales convive? Y el segundo punto es una variación que enfatiza en la cuestión teórica y no en la práctica del tema que le preocupa a Manuel. Históricamente, la filosofía se ha concentrado en la discusión sobre la analogía o la disanalogía entre los animales humanos y los animales no humanos. Y la tradición occidental ha defendido de manera dominante la idea de que efectivamente hay una diferencia de categoría entre los animales humanos y los animales no humanos. Y por tanto, que solo los humanos pueden tener derechos, típicamente apelando a la idea de autonomía y racionalidad, en ocasiones apelando también a la idea de similitud. Sin embargo, claro, entonces, quienes defienden los derechos de los animales dicen que esta disanalogía es errada y que lo que habría que mostrar es las analogías, las similitudes que hay entre los seres humanos y los no humanos. Pero eso genéricamente creo que alcanza para fundamentar la idea de que los animales efectivamente tendrían derechos. Pero creo que todavía quedaría por desarrollar suficientemente, claro, ya hay unos desarrollos, el punto de cuáles serían los derechos específicos de los que serían titulares los distintos tipos de animales, ¿cierto? Porque claro, la discusión se centra entre dos grupos que son muy disímiles, ¿cierto? Particularmente el de los animales, ¿cierto? En esa medida, entonces, no quedarían claros cuáles son los derechos a los que tienen, de los que son titulares los distintos animales que efectivamente existen y los criterios que determinarían que eso esté justificado. Es decir, que un chimpancé tenga derecho a la vida, además de a la libertad física y a cierto grado de autonomía en la decisión, la construcción de su proyecto de vida, y otros solo el de vida y la integridad, ¿cierto? Más cuando, y ya conecto entonces este punto con el de Manuel, cuando tampoco quedarían claros cuáles son los criterios que permiten una jerarquización entre los distintos animales, ¿cierto? Parecería razonable establecer diferencias entre un chimpancé y un zancudo, ¿cierto? No solo para determinar los derechos, sino para determinar también los conflictos entre los derechos, cualquiera que sea ellos, que le asignemos a estos animales, y los derechos de los seres humanos, ¿cierto? Porque yo entiendo tu punto de que a veces los críticos se van por los casos extremos para tratar de cuestionar las premisas de los argumentos, pero de los argumentos que defienden los derechos de los animales, pero habría una cantidad de dilemas cotidianos a los que nos enfrentaríamos los seres humanos si queremos actuar moralmente con respecto no solo a nuestros congéneres, sino a los animales no humanos. Entonces, por ejemplo, en una cuestión de derecho a la vida, derecho a la integridad y riesgos para el ser humano. Entonces, en zonas tropicales, los zancudos transmiten enfermedades. En la mayor parte del mundo, los roedores transmiten también enfermedades serias. Tenemos por el otro lado los animales, digamos, feroces, pero cada vez, digamos, más en las márgenes por la situación que ya sabemos, digamos, en nuestra relación con la naturaleza. Y por el otro lado tenemos también el cultivar animales que se matan o que se les afecta su integridad para satisfacer nuestros intereses nutricionales o de cualquier tipo, ¿cierto? Yo diría, en estos distintos
en estas distintas situaciones prácticas parecería que los retos son distintos, ¿cierto? Los retos morales y políticos son distintos, pero nuevamente no aparecen todavía, en mi entender, claramente los criterios que permitirían diferenciar razonadamente esas distintas situaciones para poder decir, por ejemplo, pues no actúo moralmente cuando mato un zancudo en mi casa en el trópico o cuando le pongo veneno a unos ratones que invadieron en mi casa, pero sí cuestiono entonces el cultivar animales para matar, que van a satisfacer algunos intereses que parecerían legítimos, no solo los nutricionales. Comprendido, y de nuevo, gracias por la pregunta, porque me permite aclarar puntos muy importantes. A ver, ¿por dónde empezar? Por supuesto que digamos, ya la misma nomenclatura de animales es problemática. ¿Sí? Es una nomenclatura problemática porque aglutina en un apilamiento muy dudoso a seres absolutamente diferentes. Tal vez lo primero que debiera decir es que esto, de nuevo, es algo que dice Singer, y después me voy a apartar de su opinión para decir por qué los abordajes críticos dije que me parecen promisorios, pero varios proyectos de investigación personales van por esa línea. Como dice Singer, debería acordarse igual consideración a los intereses similares de las personas, de los seres o los individuos con similares características. Esta regla elemental y que muy perfectible, por supuesto, y que no dice mucho inicialmente, en realidad permite resolver muchísimos problemas. No es lo mismo el grave perjuicio que se le infiere a un ser de inteligencia importante, gregario, que tiene familia, demás, como un cerdo, por ejemplo, para satisfacer un interés periférico, comprensible en el tiempo, pero digamos, no deja de ser, no es vital, donde hay sustitución, donde digamos, no hay en juego situaciones mayores que el caso de la persona que se encuentra en el trópico y no tiene posibilidades de defenderse frente al dengue, salvo matando el mosquito que pasó, que es un ser que científicamente no sabemos siquiera si tiene intereses, más allá de que existe alguna literatura al respecto. No es lo mismo el caudal y el volumen de la literatura científica que me dice que estoy encerrando un cerdo, reproduciéndolo forzosamente si es una cerda, encerrándolo de por vida, poniéndolo a oscuras, sometiéndolo a terror, generando enfermedades zoonóticas en el mundo, dato importante, y produciendo alimento que no es de calidad, ¿sí? Y no de nuevo repito esto porque es importante, no para organizaciones animalistas, sino para instituciones internacionales de la salud, que el otro caso. Son casos diferentes. ¿Por qué el texto, el libro o las agendas animalistas legislativas y judiciales tienen esta lógica, este trazo grueso inicial? Yo creo que por razones estratégicas. Poner sobre la mesa la totalidad de las discusiones, la totalidad de los detalles de todas las discusiones que podrían referirse a la cuestión animal en un asunto de dimensiones calamitosas, donde lo evidente parece no serlo, es estratégicamente complejo. Puedo explicar por otro lado esta idea de estrategia y de por qué incluso algunos animales y algunos derechos nada más, en la discusión que se dio internamente en el movimiento teórico y de activismo sobre lo que mencioné antes, que se conoce como el Proyecto Gran Simio. Cuando Peter Singer, Paola Cavaliere y demás escribieron un libro, un muy buen libro que se llama El Proyecto Gran Simio, con la intervención de primatólogos, digamos, con un carácter interdisciplinario fundamental, que no incluía solamente teóricos animalistas y personas veganas, sino, digamos, estaba Jane Goodall, había un Richard Dawkins, un biólogo de la evolución. Lo que quiso hacer es generar un consenso mínimo, ¿sí?, donde pudiese haber alianzas teóricas importantes sobre un piso. Y ese piso era que los seres de los que estaban hablando ellos
estaban distanciados evolutivamente con los humanos con un 1% del ADN nada más, que se miran al espejo, que sienten pena, que lutan cuando muere un familiar, que amamantan del mismo modo, que adoptan bebés de otras especies, incluso humanas, que han defendido humanos frente a congéneres, que muestran signos de empatía, de comportamiento, todo lo que reconocemos en nuestro paisaje moral, en versiones rudimentarias, pero destacables, lo tienen los grandes simios. Entonces ellos dijeron, por razones estratégicas, no porque no le importen las vacas, Peter Singer, repito, escribió un libro fantástico sobre esa cuestión, dijo, tenemos que conseguir un logro fundamental sobre el logro más cerca, cuando ocurra va a ser este. Y en realidad tuvieron razón. No ocurrió con el vía Proyecto Gran Simio y no ocurrió en el norte global, ocurrió en Brasil en 2005 con la chimpancé suiza y después en Argentina con la orangutana Sandra y con otra teorización, pero lo que ocurrió fue eso. Lo que ocurrió fue advertir que más allá de la discusión sobre, por ejemplo, el uso de ratas para experimentación, que es una discusión mucho más compleja, parecía inadmisible que se diga que esa orangutana deprimida, con patologías psicológicas, enferma, moribunda, encerrada para que un chico vaya y le tire una galletita, no podía adquirir determinados derechos muy elementales. Y de nuevo, y acá son estos derechos básicos negativos muy, muy elementales. Después vendrá la discusión, dijeron estos teóricos, que fueron, repito, muy criticados, y la línea de crítica que fue interna es la misma. Y bueno, ¿qué pasa con estos otros? ¿Y qué derechos para...? Esto lo único que hace es correr la línea un poquito más allá. Estamos corriendo, ensanchando la línea, dejando afuera a todo el mundo, a todo el resto. ¿Qué pasa con las vacas? ¿Qué pasa con los cerdos? Bueno, yo creo que lo que hay ahí es una decisión estratégica. A ver, no lo he pensado al punto de poder escribirlo, quiero decir, como uno piensa cuando tiene que fundamentar algunas cosas, pero mis primeros pensamientos sobre esto es que es una decisión estratégica inteligente. Es una decisión, parece ser una... ¿Por qué? Porque eso, y la experiencia lo muestra, un caso dio lugar a otro caso, que dio lugar a otro caso, y el quinto caso ya no fue sobre una orangutana, y fue sobre un oso, o fue sobre un caballo, o fue sobre un perro. Y ahí las argumentaciones no son exactamente idénticas, están en colaboración, si se quiere, y apelan a otras ideas. El caso de la familia multiespecie en Colombia, el caso de los no cientos, menos de una decena, pero varios casos sobre perros callejeros en Argentina. Eh, Apelaron en este caso a la idea de la relación, a la idea de la familia, a la idea de la comunidad, sobre el piso de la sentencia, por supuesto, ¿no? Los magistrados, ya podemos decir que no es una excepción que los magistrados y las magistradas en Latinoamérica entienden que todos los vertebrados y los mamíferos, para trazar una gran distinción, ¿sí? Todos los vertebrados y los mamíferos sienten dolor si los arrastran con una cadena, con un auto, como pasó en un caso de Argentina muy famoso, que fue el primero que se dijo, el perro es una persona, para el derecho, es una persona jurídica, en tanto puede tener estos derechos, ¿sí? Yo creo que es una decisión estratégica, y bueno, y eso después se extendió a los caballos y se extendió a otros animales, podrían ser muchos más. Y con esto quiero intentar responder la otra pregunta, y no sé si estoy cumpliendo con todas, pero digamos, ¿qué idea tengo y cómo sigue esta estrategia? Yo creo que la estrategia de atacar la idea de persona como sinónimo de ser humano es una con la que comulgo teórica y políticamente, porque creo que hasta que eso no desaparezca, o por lo menos se diluya, no es posible que existan cambios verdaderos en la cuestión. Digamos, no es posible, no estamos preparados culturalmente para concederles derechos a quienes no son personas. ¿Podrán ser personas no humanas? A los jueces se sintieron más tranquilos diciendo personas no humanas que personas a secas. ¿Podrán ser, suena muy feo, cuasi personas? Hay algún teórico español que habla de cuasi personas, no suena muy promisorio, pero digamos, la idea de no ser una persona y por lo tanto ser una cosa en el pensamiento dialéctico de los derechos y tener, aunque sea derechos básicos, no parece ser fructífero. Acá diciendo con Kim Lika, que cree que la subjetividad es el único
el bastión de, digamos, la piedra de toque de la cuestión. Yo creo que hay que dar una batalla sobre la noción de personalidad, porque además, teóricamente, creo que la idea de personalidad, y vuelvo a otra de las cosas que mencionaste, Daniel, ya misma la noción de derechos humanos y la noción de persona son nociones que tienen un bagaje relativamente espurio y que no está clarificado, ¿sí? Algo de esto dice Kymlicka, o bastante sobre esto dice Kymlicka en el texto que va a integrar el libro, ¿sí? Los derechos humanos y la noción de personas nacieron con un cariz supremacista, ¿sí? Eran personas quienes se definían por oposición a otros seres que eran inferiores, ¿sí? Y a su vez hay no tanta literatura, pero existe literatura y he escrito algo sobre eso y me propongo seguir escribiendo sobre eso, que la misma noción de Jacques Maritain, el teórico de los derechos humanos, sobre la noción de persona, abreva en concepciones religiosas sobre esto que somos nosotros aquí. ¿Sí? Esto que somos, que no somos solo carne, que no solo somos organismos y que nos distingue del resto de las entidades que recorre y camina el mundo, pasa por entender que existe una espiritualidad, podemos llamarla alma, ¿sí? Que tiene orígenes explícitamente que fueron olvidados a lo largo del tiempo, pero que si uno sigue el recorrido hacia atrás tienen orígenes religiosos. Con lo cual, contestando, creo que debe cuestionarse la idea de personalidad y que, por supuesto, hay una segunda discusión que es qué derechos para quién, una vez que se consiguen determinados derechos básicos para, yo me iría más allá de los grandes simios, ¿no? de los mamíferos y de los vertebrados. Por supuesto que esto implica, de nuevo, otra nueva discusión estratégica en un conjunto más chiquito. ¿Hay que discutir con la industria de la carne o con los hábitos de la gran mayoría de la población o no? ¿Puede darse esa discusión a nivel filosófico y jurídico, cambiar una norma y después operar en la realidad? Creo que es algo que me excede. Yo, francamente, pienso que hay que discutir la idea de... A ver, a tal punto es importante contestar la noción de persona, que ha habido fallos, hay uno citado en una nota, en el texto, un voto en disidencia, ha habido fallos que entendían que lo que pasaba con un chimpancé en el zoológico de Argentina era injusto, que ese animal sentía, que ese animal debería tener algunos derechos, pero que lamentablemente la ley de habeas corpus decía que solo las personas eran elegibles para plantear un habeas corpus. Bueno, hay una zanja ahí con esa denominación que es erradicada, permitiría incluso cosas que los propios operadores judiciales quieren hacer y no hacen, por eso mismo, que en contra de todas sus intuiciones, de sus principios, de sus convicciones y demás. No sé si respondí a todos y respondí suficientemente, Daniel. Magnífico, Pablo, muchas gracias. Hay una gran cantidad de preguntas por el chat y hay también varias manos levantadas. Voy a leer entonces un par de preguntas de las escritas y después tal vez Manuel podría dar paso a las personas que considera un par de las que vienen levantadas. No sin antes hacer una nota simplemente para continuar en el diálogo, Pablo, y es, yo creo que tu argumento el argumento estratégico de la discusión es relevante, pero al mismo tiempo uno lo que podría decir es los teóricos que se van por estrategia también entonces parecerían caer en argumentos que consideran problemáticos, porque teóricamente lo que están haciendo es privilegiando la situación de aquellos que son más similares a los seres humanos, es decir, hay un especismo implícito en la teoría que resulta bastante problemático. Es así. Y por el otro, en términos teóricos también, la necesidad de explicitar criterios para diferenciar los derechos y para determinar también las distancias, las disanalogías entre los animales se vuelve relevante, porque si no tenemos intuiciones, ¿cierto? Que permiten, digamos, tantear caminos, pero que no nos permiten andar con paso firme, que es lo que
supuestamente la teoría nos ayuda a hacer. Entonces uno podría decir, intuitivamente, claro, es distinto una lombriz que un chimpancé, o una zarigüeya de un pájaro. Pero entonces alguien dice, bueno, pero ¿cuál pájaro? Porque es que el cuervo, según las investigaciones de los científicos naturales, tiene una inteligencia tan cercana como, muy cercana a la de los chimpancés. Entonces posiblemente un cuervo es distinto a un canario y un canario está más cerca de una zarigüeya. Pero nuevamente son, digamos, ejercicios de analogía y disanalogía que vamos haciendo por el camino, y tal vez sí es exigible que la teoría nos dé más luces sobre criterios justificables, no absolutos evidentemente, pero sí justificables para poder tomar decisiones en esto. Pero bueno, ahí sigue la discusión. Olga Cabeza nos pregunta lo siguiente, Pablo. Dice, mi pregunta tiene que ver con las posibilidades de la filosofía liberal para incorporar en este marco moral otros elementos del mundo natural, como los árboles, dados novedosos enfoques que plantean la posibilidad de ciencia, formas de comunicación, interés, entre otros. Pregunta interesante que nos amplía la discusión. Y César Correa nos dice también lo siguiente: ¿hasta qué punto la positivización de derechos específicos a los animales sirve para justificar las demás conductas que no están reguladas o acerca de animales que no ingresan en ellos y que les generan daño? Esta pregunta la hago en virtud de la fórmula de lo que no está prohibido, regulado está permitido, que ha servido para justificar tantas injusticias. Bien. Comienzo por esta última, si puedo, porque la pregunta sería si la positivización de derechos para determinados animales justificaría mayores injusticias respecto de los que no están incluidos, si la comprendí bien. Y que la estrategia de positivización, por un lado, parece adecuada y justificada por todos los argumentos que tú ofreciste, pero que al mismo tiempo, cuando se positiviza, hay la posibilidad entonces de que quienes no quedan definidos dentro de esos derechos sean no reconocidos como titulares de derechos. Entiendo. Bueno, yo respondería a esta pregunta diciendo que ese escenario negativo ya existe, por un lado. Y por otro lado, que existen en la mayoría de los países existen normas que sancionan el maltrato animal, ¿sí? Son muy diferentes, son más vagas, menos vagas, más específicas. En muchos casos responden casi alevosamente a los intereses de determinadas industrias. En otros casos son parecen buenas declaraciones de motivo y no se aplican. Pero yo creo que esas normas positivas no cambiarían si ocurrieran, no cambiarían el panorama desolador del resto de los animales o de los animales que hoy viven un panorama desolador. Realmente no veo cómo puede empeorarse ese panorama realmente. Y creo que verdaderamente, si esas normas fuesen concretas, específicas, hay toda una discusión también sobre si esas normas deben ser ejecutables a partir digamos, del derecho penal o no. Por ejemplo, en Argentina la ley de maltrato animal es una norma penal, ¿sí? Bueno, debe ser ejecutable de ese modo, con qué tipo de penas. Bueno, eso también es una discusión y es una discusión interna importante. Pero yo creo que normas positivas, claras, y que establezcan un cambio radical. A ver, si existiese una norma que dijese que los animales vertebrados o los mamíferos, por decir, por ejemplo, Tom Regan, y quiero responder un segundito a tu inquietud de antes, Daniel. Hay muchos textos o teóricos que en sus textos por ahí periféricos, después de tratar la cuestión grande, se refieren a hacer algunas distinciones entre distintos animales. Tom Regan dice todos los mamíferos. Sé que hay otros animales que deberían ingresar acá, pero por lo menos los mamíferos, la ciencia nos dice, evolutivamente sabemos que su sistema nervioso central es muy cercano al nuestro o idéntico al nuestro, y por lo tanto sienten dolor. Y como este libro trata sobre los derechos positivos elementales, Steven Wise es otro autor importante que es director del Non-Human Rights Project. Él tiene una clasificación bastante más detallada, ya no de 2, sino de 5 escalas, y donde apuntalándose, digamos, en conocimiento científico, también, digamos, primates, mamíferos, vertebrados, y hace otras distinciones que a mí se me escapan. Y una nota al pie importante:
este autor, por ejemplo, Stephen Wise, dice, ante la duda, ¿qué? Bueno, ante la duda, el principio general del derecho y de la filosofía humanística que dice, ante la duda, a favor de la víctima, o ante la duda, el principio protectorio. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, no creo que fuese contraproducente una norma que dejase en jaque la noción de personalidad y acordara derechos negativos básicos a algunos animales, convertiría al mundo en un mundo mejor que el mundo de hoy. No, realmente no creo que hubiese otros riesgos. La otra pregunta, si puedo escucharla de nuevo, Daniel, era sobre la naturaleza, derechos de la naturaleza. Sí, sí. La pregunta es la siguiente, Pablo. Dice, mi pregunta tiene que ver con las posibilidades de la filosofía liberal para incorporar en este marco moral otros elementos del mundo natural como los árboles, dados novedosos enfoques que plantean la posibilidad de existencia, formas de comunicación e interés, entre otros. Yo creo que es una pregunta interesante y, como tú decías, eh, mueve la discusión de la reflexión sobre si los animales tienen derechos o no, así los ecosistemas tienen derechos o no. Es decir, nos posicionan como animales no humanos o animales humanos en una discusión más amplia sobre nuestra relación con los entornos en los que estamos inmersos y con los que continuamente estamos interactuando. Sí, 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 es una muy buena pregunta. A ver, hay dos formas de responder. Mi respuesta corta, digamos, yendo primero a una especie de síntesis, que es un poco lo que trato de decir en el texto cuando critico algunos fallos, y el texto trata sobre los fallos positivos, o sea, el texto menciona los fallos que ocurrieron en Latinoamérica y en el sur global que acordan derechos a los animales, y sin embargo me permito criticar en una nota al pie las fundamentaciones problemáticas que se encuentran en estos fallos, problemáticas en sí o problemáticas por traer argumentos contradictorios entre sí. Y ciertamente entre la teoría ambientalista, ¿sí? Entre la deep ecology y el animalismo, hay posibles alianzas y posibles tensiones. ¿Sí? Posibles alianzas y posibles tensiones. Existe una tensión que yo menciono, como decía, al mostrar una eventual, por lo menos yo lo creo, es una contradicción en muchos de los fallos, entre que el ambientalismo, las teorías ambientalistas se ocupan de agrupaciones de entidades. Después vemos qué son estas entidades, ¿no? Si queremos decir que pueden tener derechos, si pueden ser personas, si pueden tener derechos a pesar de no ser personas, ¿qué son esas entidades? Ahora, lo primero que hacen se refieren a agrupaciones de entidades, ¿sí? La biodiversidad, la naturaleza. Algunas de esas entidades son inanimadas, como los ríos. Sabemos que hay algunas legislaciones y muchas teorías que dicen que los ríos deberían tener. Yo personalmente encuentro que es flaca teóricamente esa posición. ¿Sí? Yo estoy a favor de la conservación de los ríos, de la naturaleza y de las piedras ancestrales, pero no por las razones que dicen esas teorías. No creo que puedan tener derechos en sí mismos, por sí, como entidades, porque no creo que tienen una subjetividad y que para tener derechos hay que tener intereses, y para tener intereses hay que tener alguna conformación orgánica que me permita disfrutar o verme perjudicado por acciones cataclísmicas o de otros seres, ¿no? Entonces, yo veo problemático decir que un río es una persona o que un río puede tener derechos, lo que no quita que no pueda haber una protección de los ríos. Y hay un segundo punto que es tal vez más sutil, que es el de favorecer conglomerados. Entonces, en Argentina, un señor sin ningún escrúpulo vino y trajo castores a Tierra del Fuego en algún momento. Y resulta que los castores lo único que hacen es hacer represas y están inundando todo. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos a todos los castores. ¿Bien? Entonces, para preservar la biodiversidad, que es una entidad agrupativa, es como una sociedad anónima, quiero decir, es un conglomerado de entidades individuales, ríos, algunas vivas y algunas inertes. Para preservar a esa entidad, matamos a todos los seres individuales de quienes decimos que tienen algunos derechos. Estamos partiendo de esa base. Entonces, si el castor, que es un ser sintiente, porque digamos, si lo lastimo, lo encierro, sufre, va a morir con miles y miles y miles de otros castores para preservar una entidad ficcional
que aglutina a entidades individuales, algunas vivas y no. Yo encuentro que eso es problemático. Pero esto, a su vez, que no quiero dejar de decir que se ven muchos fallos. En muchos fallos latinoamericanos y del sur global se ve, por supuesto, a raíz de una muy bien intencionada posición y de algunas intuiciones morales, pero que tal vez no están debidamente metabolizadas, se ven todos los argumentos juntos. El animal individual es un sujeto de derecho, el animal individual es un ser sintiente, tenemos un deber, la biodiversidad, pero el argumento de la biodiversidad, y ahí está mi crítica a algunas sentencias colombianas, el argumento de la biodiversidad vuelve a instrumentalizar a los animales, porque la biodiversidad la protegemos. ¿Por qué la protegemos? La protegemos para las generaciones futuras, humanas, para el goce actual, para que la civilización prospere y no se extinga, digamos, principalmente. Entonces, la apelación a la biodiversidad al mismo tiempo que los derechos individuales, ya sea humanos o animales, la veo conflictiva. La veo conflictiva. Bueno, tenemos varias personas con la mano alzada. Nos queda poco tiempo, nos quedan menos de 15 minutos, entonces yo a las personas a las que les dé la palabra, que creo que pueden ser un par de participaciones por ahora, que sean lo más breve posible. Si tienen preguntas para Pablo, pues que le den espacio para responderlas. Empiezo con alguien que me parece interesante, Ana María Inestrosa. Ella alzó la mano, pero además nos dice en el chat, que creo que es interesante, que está trabajando en la elaboración del proyecto de ley de Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, iniciativa que cursa en el Congreso y pretende regular todas las interacciones con todos los distintos tipos de animales, y tiene un par de preguntas sobre esta discusión. Entonces, le daríamos la palabra a Ana María. Manuel, muchas gracias, muchas gracias. Pues tengo 1000 preguntas, pero teniendo en cuenta que el tiempo es corto, pues Pablo, primero que todo agradecerle a la universidad por este espacio, contarte que en efecto yo trabajo en el Congreso con Juan Carlos Lozada, que es precisamente el autor en Colombia de la ley contra el maltrato animal que lo penaliza y lo convierte en delito, y ahorita en una apuesta, siguiendo un poco las palabras que ahorita decías, un poco suicida, nos animamos a presentar un código que pretende regular exactamente lo que dijo Manuel. Casi todas las interacciones con los distintos tipos de animales, y siguiendo un poco lo que hablaba ahorita Daniel Bonilla, nos dimos cuenta precisamente que las aproximaciones son distintas dependiendo de los tipos de animales, y por eso me llama mucho la atención lo que hablas de las especies, porque también siguiendo lo que decía Daniel, obviamente los derechos y la protección que merece cada tipo de animal depende también precisamente esas interacciones típicas que tenemos con ellos, porque una cosa son los silvestres, otra cosa son los domésticos. Y ahí tengo 2 preguntas. Ahorita estaba chismoseándote un poco en Google y vi que tienes un documento que no me alcanza a leer sobre el tema del derecho civil y el derecho de los animales, porque tal vez entre muchas de las dificultades que nos hemos encontrado en el código, como lo que tú hablabas ahorita de la sintiencia, por ejemplo, el tema de los pulpos, que no son mamíferos, pero son animales que, digamos, biológicamente tienen sintiencia. Uno de los problemas es esa relación entre derecho civil y la protección de los animales, y es un tema que la Corte Constitucional colombiana, precisamente estudiando la constitucionalidad de la ley que penalizó el maltrato animal, dijo que, digamos, se podía mantener la noción de propiedad sobre los animales, y pese a que se reconociera una protección basada en la sintiencia, perdón, precisamente porque el tema de la propiedad se refería a los efectos civiles, que lo que yo alcancé a ver un poco en el artículo, pues tú hablabas todo el tema de la pertenencia a los animales como miembros de la familia, en el caso de los domésticos, porque estoy hablando particularmente de los domésticos. Quería saber qué piensas de eso, porque a mí me parece muy difícil, independientemente del tipo de derechos, y sobre todo si ya se va a hablar de derechos positivos, que se le reconozcan a los animales, y si se les está reconociendo unos intereses a los animales, y si ya incluso en sede judicial, porque el año pasado acá en un juzgado en Ibagué reconoció a un perro como miembro de la familia, ¿cómo pueden coexistir, digamos, esa noción de sujeto de derechos con esa noción todavía viva, por lo menos en Colombia, del concepto de propiedad que tenemos sobre los animales domésticos? Eso me parece jurídicamente complejo, y aparte que también ese tema de la propiedad tiene detrás una intención de proteger a los animales, ¿no? Porque si yo tengo mi perro y alguien me lo roba, entonces, pero mi perro se encariña, digamos, con la persona que lo robó, entonces, ¿cómo mido el interés del animal? Entonces, la propiedad ahí podría parecer como un manto de protección. Quería preguntarte un poco eso. Quería también hablar del tema de los hipopótamos, que es muy parecido. Ana María, tal vez
para darle solo oportunidad a otras personas que... Sí, por eso, pero no, solamente quería decir, pero no lo voy a hacer por eso, entonces me quedaría con la pregunta de la propiedad. Muchas gracias. Bien, Ana María, gracias. A ver, felicito la iniciativa suicida. Creo que, reitero, un paisaje jurídico con normas como las que intentan va a ser mejor que un paisaje jurídico sin ellas. Creo que es muy difícil que coexistan, pero de nuevo, entre el trazo grueso de la agenda animalista y los detalles hay una distancia enorme. Creo que podría existir, digamos, si hay normas que específicamente otorgan derechos muy claros, sancionados con los incentivos adecuados para que esos derechos se ejerzan, bueno, podríamos tener un derecho relativamente, me permito la palabra, esquizofrénico, donde le otorga derechos a cosas. ¿Sí? También hemos tenido normas jurídicas, los sistemas jurídicos otorgaba derechos a personas de segunda. Ahí entramos en las sutilezas. Había humanos de segunda que tenían algunos derechos, otros derechos no o se decían que eran personas de primera en la nomenclatura, pero no votaban. ¿Sí? Las mujeres no votaban, hay muchas, ¿sí? En Argentina eran representadas por el marido y también eso era visto como una medida protectoria también. Por eso pongo en corchetes la idea de llamar a alguien cosa para protegerlo. Entonces, creo que una norma que otorgue derechos específicos y imponga las sanciones necesarias y los incentivos para que eso se cumpla va a ser mejor que si no ocurra. Si mantiene la denominación de cosa o hace como hacen algunos derechos, ponen a los animales en un tertium genus, ¿sí? No son ni cosas ni personas, no me parece ideal, pero no me parece inconveniente. Y quiero dejar un voto de confianza sobre las ocasiones en la historia donde el activismo judicial o legislativo ha logrado meter cosas por la ventana en momentos específicos o sin que se advirtiera el carácter revolucionario de las medidas que se estaban adoptando, y eso después permitió un trabajo distinto en la sociedad civil y en la sociedad y en la cultura a través de las mismas. En Argentina, sin que la iglesia lo advirtiera, de un día para otro, con una historia importante atrás, pero digamos, legislativamente, la ley de aborto rebotaba, y un día vino la ley de matrimonio igualitario, identidad de género, y contra todas las expectativas pasó. Nadie lo había pensado, la sociedad no lo había metabolizado. Por supuesto que no estaban en juego costumbres tan cotidianas como las que mencionaba Manuel, que nos interpelan todos los días sobre lo que hacemos si nos tomamos esta discusión en serio, pero no eran asuntos menores. No eran asuntos menores, no coincidía con la moral positiva de esta sociedad, y sin embargo vino una norma y cambió algo, y son esos pocos casos donde una norma después opera sobre la moral. ¿Sí? La norma positiva hace el ejercicio de la moral crítica, y la moral positiva empieza a modificarse, a modificarse y a modificarse. Lo mismo podría suceder con un fallo judicial. Y si vamos a hablar de estrategias suicidas, yo podría irme por arriba del Código Civil, y en el caso de la Constitución argentina, que dice que todos los habitantes de la nación son iguales ante la ley, preguntarme de modo derridiano y diciendo que a veces el escritor dice más de lo que quiere decir si los animales no son habitantes, si no ingresa a esa definición, salteándose el Código Civil y toda la dogmática de la persona, para acordar de nuevo derechos muy elementales. Bien, si les parece, seguimos con otra persona, Carlos Andrés Mendoza. Una vez más, aclaro, nos quedan solo 5 minutos, un poquitico más si acaso. Entonces, por favor, Carlos, le ruego que sea lo más breve que pueda con su intervención o su pregunta. Y acá también algo interesante, como nos contará Carlos, y es que él tuvo la oportunidad de representar al Zoológico de Barranquilla en la tutela sobre el habeas corpus de los anteojos ante la Corte Constitucional, y quiere preguntar sobre mecanismos de protección de los derechos de los animales. Carlos. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder, digamos, escuchar estas exposiciones que son muy profundas y que nos ponen a temblar nuestras estructuras básicas de pensamiento, ¿sí? Yo quiero primero, como decía el doctor Iturralde, yo
participé como asesor del Zoológico de Barranquilla y propuse la tutela que básicamente declaró improcedente el habeas corpus en contra de en favor del oso de anteojos. Más allá del debate, como les decía, profundo, filosófico del derecho, quiero hacer una pregunta más, entre comillas, humana. Y es, cuando comencé a hacer este análisis de la procedencia o no del habeas corpus, cuando entramos ya en esta discusión ante la Corte Constitucional, siempre tuve una sensación interna que hoy la mantengo, y es, ¿será que estoy en el lado histórico correcto? ¿Será que estoy haciendo lo correcto en su momento? Y hoy me sigo manteniendo en que nuestra intervención ante la Corte fue correcta, fue necesaria, porque hacer un paréntesis, la razón por la que interpusimos la tutela parte de una sustentación muy tradicional del derecho. Evidentemente, quien tuvo la oportunidad de leerla es absolutamente tradicionalista en el concepto de el habeas corpus es para las personas y no para los animales. Pero detrás de eso, la razón por la que hicimos ese análisis precisamente es por el tema que trataba Pablo sobre la estrategia. La estrategia era, vámonos al plano absolutamente tradicional, ¿sí? Pero detrás de ella había un componente de protección al animal. Este oso de anteojos, este oso específico, tenía unas condiciones muy puntuales. En el sitio donde estaba, no estaba recibiendo un tratamiento adecuado. Y junto con la autoridad se decidió llevar al zoológico de Barranquilla, donde se le iban a brindar las condiciones adecuadas. El habeas corpus buscaba devolverlo al sitio donde no tenía esas condiciones adecuadas. Entonces, digamos, digamos, personalmente, desde el punto de vista ético, consideraba que estábamos haciendo un buen trabajo, ¿sí? A pesar de que estábamos yendo contra un movimiento que es un movimiento progresista, y también personalmente quiero considerarme que tengo o que siempre trato de exponerme a estos puntos en los que, o estos escenarios en donde hay personas que piensan distinto a mí y puedo lograr cambiar mi forma de ver las cosas. Gracias, Carlos. Es que nos terminar, queda ya muy poco tiempo. La pregunta que quería hacer era la siguiente. Basado en esta muy personal situación, ¿cómo consideraría usted que se debe hacer el ejercicio de entender los derechos animales? ¿En qué debe consistir un derecho animal? Y la interpretación del derecho animal debe hacerse dentro de los mismos estándares de las relaciones humanas. Es decir, la ley está creada para regular situaciones entre personas, y las situaciones entre personas producen se producen en unos contextos que son completamente diferentes a los de los hombres con los animales. Entonces, por ejemplo, pensar Gracias, Carlos, en el pero principio ya llevas 5 minutos en la pregunta y quisiéramos de igualdad. vale. Por ejemplo, pensar en el principio de igualdad. Básicamente, no sé si pude hacer Carlos, la pregunta bien. Sí, voy a comentar sobre tu exposición. Querría decir lo siguiente. Lo primero que nada, bueno, mientras hablabas yo tenía que decir que desconozco los detalles del caso. Esto, que parece casuístico nada más, me permite decir que es muy importante, centralmente importante, que todos estos casos, debates y teoría estén informados por datos científicos, ¿sí? Para poder saber si el oso de anteojos estaba mejor donde estaba o iba a estar mejor donde se planeaba ir, hace falta la opinión de personas que, digamos, de la incumbencia correspondiente, etólogos, médicos veterinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me permite decir que algo que no mencioné y que es muy importante,
el desconocimiento científico sobre los temas elementales que tienen los operadores jurídicos y los teóricos sobre esta cuestión es pasmoso. Entonces, incluso los fallos progresistas alumbran a la luz y descubren que los orangutanes sienten. Quiero decir, digamos, todos estos casos deberían estar informados por pericias, por muchas pericias. El caso, por ejemplo, de la orangutana, por eso no conozco el caso, los detalles, conozco la sentencia y la referí en el ensayo, pero no conozco los detalles procesales de la causa porque no tengo acceso a la misma. Pero, por ejemplo, en el caso de la orangutana Sandra en Argentina hubo un equipo de peritos, ¿sí? Equipo de peritos nacionales e internacionales que se refirieron justamente a la cuestión que está mencionando Andrés. Entonces, no había duda en ese caso que Sandra iba a estar mejor afuera que adentro. No había duda. ¿Sí? Y no había duda tampoco que sufría estando adentro y que tenía el equipo orgánico necesario para que esto tuviese sentido de ser postulado. A ese nivel de primeros pasos tenemos que hablar, y los casos revolucionarios están andando a gatas y a tientas sobre estos primeros pasos de la teoría. Sin esto es imposible tener ni una discusión ni que se adopten resoluciones informadas. Si está bien o mal, creo que no puede pasar de una posición dogmática, sino de una posición informada. Bien. No sé si Manuel y Pablo estén de acuerdo en que, a pesar de que ya son las 3:32, demos la oportunidad de que un par de personas más hagan preguntas, o leamos las preguntas de un par de personas más que están en el chat. ¿Qué opinarían? Pablo, Sí, Manuel, sí, estoy de acuerdo. ¿tiempo? Sí, sí. Muy bien. Encantado. Muy bien. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con los obstáculos para que estas teorías de los derechos de los animales puedan aplicarse. Una pregunta de Julio Galindo. Julio dice, ¿qué tipos de ideologías se convierten en los mayores obstáculos para el reconocimiento de los derechos de los animales? Miguel Pineda, en diálogo con esta pregunta, nos dice, si tendrías una posición que permitiera superar esos obstáculos, acelerar la transición hacia una sociedad antiespecista. Bien, es una muy buena pregunta, difícil de responder. Diría que, por supuesto, yo soy jurista, con algunas incursiones en la filosofía del derecho, pero la solución no ocurrirá exclusivamente ni desde la teoría ni específicamente de la teoría jurídica. Creo que no es despreciable el rol que puede cumplir un operador jurídico, que pueden cumplir las teorías jurídicas, pues basta ver lo que está pasando con las resoluciones judiciales que se mencionan en el texto y que comenté aquí, para ver el poder que a veces tienen algunos cambios que vienen de la mano del activismo judicial. Pero ciertamente los cambios más profundos, algunos podrían venir como retroalimentación de un cambio legislativo o de una multiplicidad de fallos de esta naturaleza y de ampliación de los sujetos a los que se estuvieran refiriendo esos fallos. Pero un cambio más profundo requiere un abordaje cultural, lo cual me excede, pero sí puedo comentar que hay gente trabajando al respecto, ¿sí? Por ejemplo, en el texto yo cito el trabajo de Alexandra Navarro, que es una doctora en comunicación social, cuya tesis y sus libros y sus trabajos tienen que ver con la identificación del carnismo como concepto cultural, ¿sí? Y que ya pasa a interpelar no definiciones jurídicas, no posicionamientos filosóficos, sino directamente la interpretación de la realidad y de los conceptos culturales. Por eso ella, en una de las estrategias que recomienda, uno de los abordajes que recomienda es el educativo. ¿Sí? Como todo mal, si es que lo consideran como yo un mal, que tiene una imbricación social tan difundida al punto de taparse los ojos frente a evidencia científica que cualquier persona conoce y demás, el trabajo es educativo, y además el cambio y el interés generacional, y esto no es un dato menor, el interés generacional que existe sobre esa cuestión no pasa porque
se hayan desplegado mejores herramientas o hoy los argumentos sean más convincentes. Francamente, como en tantos otros temas dilemáticos de la filosofía y de las sociedades, perdón, el cambio generacional viene a ser más radical o un cambio más contundente que las sutilezas del debate público, del debate de ideas de una misma generación a lo largo del tiempo, ¿sí? Año a año se incorporan al interés que tiene esta materia, se ve en las redes, se ven en los cursos universitarios, se ven en los seminarios, se ven en las charlas, es etaria. Es etaria. Así como ocurre con el medio ambiente, ocurre con los animales. Entonces, educación, identificación digamos, de conceptos de nuevo, que no son de mi disciplina, como son los de la comunicación social, y cambios generacionales van a ser lo que probablemente ocurra, y no quiero dejar de decir, porque es importante, no se trata solo de razones morales para hacer o dejar de hacer una cosa sobre las que trata el texto y el libro. Hay generacionalmente, por eso lo estoy trayendo a colación, muchas de las razones por las cuales hay un interés en los animales comienzan en otro lado. Esto se refiere un poco a lo que hablábamos con Manuel al comienzo. No solo se trata de las razones morales, es la información que sale de la Organización Mundial de la Salud diciendo que la explotación, la industria de la ganadería produce más efecto invernadero que todo el transporte del mundo, lo que hizo que muchas personas que no estaban especialmente, ni intuitivamente, ni teóricamente interesadas por la cuestión, dijesen, primero, esto es una calamidad, y segundo, después se interesasen por lo que hay atrás de esa información de la salud pública, si se quiere. Así que, bueno, respondí parcialmente. Creo que los operadores jurídicos tienen un rol importante y la teoría tiene un rol importante, y por eso aliento a quien le interese a seguir acometiendo suicidamente con intentonas de este tipo, pero hay otro aspecto que es educacional y que es generacional. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Pues desafortunadamente ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero quería agradecerte por esta exposición magnífica, por este diálogo realmente interesante. Creo que para Manuel y para mí ha sido un gusto organizar esta sesión y tener la oportunidad de que compartieras con nosotros tus conocimientos y tu compromiso con estos temas relacionados con el derecho de los animales. Pablo, muy, muy amable. Bueno, el gusto fue mío, Manuel, Daniel, gracias de nuevo a la universidad, gracias a todas las asistentes y a las preguntas y al interés, es muy reconfortante, y si nadie tiene un inconveniente, yo vi que me saltaban a veces los chats con mensajes o con correos electrónicos. Si pudieran difundir mi correo electrónico, no tengo inconveniente, y gustoso bueno, o de conversar sobre algo más, o de aportar algún texto, o de continuar alguna discusión, siempre, o conectarme con algún colectivo teórico, estudiante de la materia. Así que, de nuevo, muchas gracias, fue realmente muy gusto y me trataron muy amablemente. Muchas gracias, Pablo, estuvo muy interesante. Muy bien. Sí, Pablo, esto como una anotación, hay varias personas de fuera de Colombia también que tienen interés en seguir la conversación. Había una cantidad de preguntas buenísimas en el chat, pero simplemente no tuvimos tanto tiempo para poder hacerlas en voz alta y para que tú las pudieras contestar. Pero ciertamente nosotros por el chat podemos mandar ahora mismo tu correo electrónico a las personas que se quieran quedar, de manera que se comuniquen contigo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Muy bien. Hasta luego. Estén muy bien, tengan buena semana.